Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso increíble, en el que uno tiene que pensar es un milagro, es buena suerte, es predestinación, en fin, puede ser una de las tres o todas las anteriores. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden que también tenemos para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672, y ahí me pueden escribir sus comentarios, opiniones, críticas, sugerencias, y mediante mensajes de texto o de audio, y yo les responderé mediante mensajes de audio. Eso sí, me tienen paciencia porque el aluvión de mensajes es enorme y por lo tanto me cuesta responderles a todos en el tiempo oportuno. Pues bien, decía entonces que es de esos sucesos increíbles, absolutamente increíbles. Cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, obviamente que las fuerzas aliadas desataron una feroz ofensiva contra Alemania. Y todas las noches enviaban escuadrones enteros de bombarderos que no solamente atacaban ciudades, edificios, sino también objetivos militares como fábricas de armamentos, de munición, laboratorios en los que se hacían experimentos, sitios de avituallamiento, donde almacenaban combustible, por ejemplo. Lo cierto era que había que destruir toda la infraestructura alemana y, por ende, destruir la fe y la confianza de los alemanes. Es decir, que llegaran un momento en que se sintieran tan apabullados que eso los condujera a rendirse o por lo menos a oponer la menor resistencia posible para acabar de una vez con ese infierno, con ese martirio. Resulta que en una de esas incursiones iba el escuadrón 115 de la Real Fuerza Aérea Británica. Y entre los aviones que iban allí, en ese convoy, estaba un Avro Lancaster, a quienes sus tripulantes llamaron el S-4 Sugar. Y como eran escuadrones que prácticamente eran inamovibles, es decir, los integrantes de un avión eran siempre los mismos, y como equipo, al conocerse, funcionaban muchísimo mejor. En ese avión, resulta que en la parte posterior tenía una pequeña torreta que era el nido de las ametralladoras. Y era quizás el sitio más peligroso, más complicado y más difícil para quien tuviera que desempeñarse como artillero. Y resulta que era tan supremamente estrecho que solamente cabía, en este caso, Nicholas Stephen Alkmaid, que era un joven artillero que había nacido el 10 de diciembre de 1922. Tenía poco más de 20 años. Y solamente cabía él, 4 ametralladoras y naturalmente que las municiones para esas ametralladoras. Tan estrecho era el lugar que su paracaídas tenía que ir en la parte de atrás del asiento. Y para él poder llegar hasta el paracaídas tenía casi que pasar por encima del asiento para poder coger su paracaídas. Entonces, básicamente, por el hecho de que era un militar especializado en artillería, difícilmente se podían encontrar cualquier persona y montarla ahí, sino que tenía que ser un tipo muy experimentado, con un entrenamiento lo suficientemente largo y profundo como para que fuera ese artillero certero, y por lo tanto no cualquiera se sentaba ahí. Aparte, el hecho de estar ubicado ahí también inducía a un cierto estado claustrofóbico, porque aquí encima
venía una pequeña capota y él aquí metido en esa pequeña carlinga. Era muy complicado. Pues bien, este avión, el S-4 Sugar, que componía parte o que era parte de ese convoy, llegaron a Berlín. Y una vez sobre Berlín, a una orden de su capitán, pues de su piloto Jack Newman, descargaron 2 toneladas de bombas explosivas y 3 toneladas de bombas incendiarias. Ese era el volumen de ataque de un solo avión. Imagínense ustedes, de un solo avión, 5 toneladas de explosivos y bombas incendiarias. Imagínense ustedes el daño que podía causar cada uno de estos aviones. Pues bien, ellos hicieron su incursión, descargaron todo ese arsenal y el piloto dijo, cumplida la misión, dio media vuelta para emprender el regreso. Y cuando iban sobrevolando sobre la región del Ruhr, iban ya eufóricos porque pues la misión había sido todo un éxito. ¿Y cómo les parece que en esas un Junker 88, que era de la Luftwaffe, apareció como de la nada y empezó a dispararle al avión? Dio en el blanco y el avión se incendió. Los que iban adelante, Jack Newman y otros 3 tripulantes, lógicamente que estaban en mejores condiciones o por lo menos un poco más cómodas. Llegó un momento en que el avión empezó a dar bandazos y empezó a caer. Y en ese momento logró identificar al agresor, Alkmaid, el artillero. Tomó una de sus ametralladoras, apuntó y el avión estaba más o menos a unos 50 metros. Le disparó y de una vez dio en el blanco y destruyó ese avión, mucho más ligero que este Lancaster. El otro avión empezó a caer y se estrelló. Y este eufórico, porque le había dado en el blanco, no había notado que ellos también habían sido blanco del agresor. Y de pronto sintió humo y el olor a combustible. Cuando miró hacia atrás y vio que atrás de él, o sea, en el cuerpo principal del avión, porque el avión iba en esta dirección y él siempre estaba mirando al contrario. Él estaba cuidando, era la cola. Los que iban adelante disparaban hacia acá y este tenía que disparar hacia atrás y sobre los costados. Por eso tenía que tener muy buena movilidad para ambos lados. Cuando él miró hacia atrás, que vio el cuerpo central del avión, estaba absolutamente incendiado. Entonces quiso, en un momento dado, a una orden del capitán Newman, que dijo, todos fuera, salten, salten, salten. Dijo, ¿yo qué hago? Porque trató de voltear para coger su paracaídas cuando miró, el paracaídas estaba ardiendo. Y no había nada que hacer. Y su posición era supremamente incómoda. Había que quitar la capota, tratar de levantarse un poquito y saltar, si tuviera el paracaídas. Pero como el paracaídas ya estaba quemado, ya estaba ardiendo, él dijo, hombre, yo me voy, yo me tiro sin paracaídas. Contaba él posteriormente. Porque prefiero que la muerte sea instantánea, cuando me estrelle contra el piso. Listo, muerto. Prefiero eso a morir aquí asado dentro del avión. Entonces se quitó las correas, volvió a mirar a ver si podía hacer algo por su paracaídas, vio que era imposible, simplemente se levantó un poquito y se dejó ir. A 6.000 metros de altura. Cuando uno dice 6.000 metros, el hecho de que diga metros entraña para uno como una medida más pequeña. Uno dice metros, pero otra cosa es cuando uno dice 6 kilómetros. Se lanzó.
Y cuenta él que empezó a flotar. Inclusive, ahí yo estoy tomando esta historia de este libro que se llama Cuando ocurre lo imposible, pero lo tengo en otros 3 textos que los tengo aquí y los corroboré todos para contar esta historia. Y miren lo que él dijo cuando saltó, cuando se arrojó al espacio. Era una sensación de tranquilidad, como acostarse en una nube, como estar tumbado en un colchón muy blando. No tenía la impresión de estar cayendo. Pensé que si eso era morir, no era tan malo. Inclusive, que él cuando saltó calculaba que si estaba a 6.000 metros de altura, o sea, 6 kilómetros, tardaría 90 segundos en llegar a tierra. Y cuenta que en ese lapso él hizo una retrospectiva de su vida, de su corta vida, y que lo que más lamentaba era que no iba a poder volver a ver a su prometida, con quien habría de casarse 2 semanas después cuando recibiera un permiso especial, que ya estaba aprobado. Su novia Pearl, o Perla, pues. Y él, mientras caía, iba boca arriba. Yo creo que la sensación de ir boca arriba, de cierta manera, induce como a esa tranquilidad o a esa paz. Él decía que miraba hacia arriba y veía las estrellas y que se extasiaba mirando esas estrellas y esa sensación de paz, de ingravidez, que no se sentía descendiendo, aunque tenía que estar descendiendo a una velocidad pasmosa. Sin embargo, él decía que no sentía que fuera descendiendo, sino que estaba flotando. Y miraba hacia las estrellas, se congraciaba con ellas, se solazaba de ese momento y que pensaba que qué tontería, ¿no? Que las luchas humanas tan sin sentido y que podrían llegar a ser hasta triviales. Y que cómo era posible que los seres humanos fueran capaces de matarse de esa manera tan infame. Él iba cavilando sobre eso, iba pensando sobre eso y de pronto perdió el conocimiento. Cuando recuperó el conocimiento, yacía en la nieve. Le dolía una rodilla. Y eran las 3:10 de la mañana. Y aquello había ocurrido un poco después de las 12 de la noche. Como quien dice que él estuvo inconsciente durante casi 3 horas en la nieve. Al hacer una reconstrucción de los hechos, resulta que él cayó de 6 kilómetros de altura sin paracaídas y sin realmente ningún vestido que lo protegiera del frío. De hecho, cuando iba en el descenso, imagínense ustedes la velocidad, que hubo un momento en que tal vez por la fuerza del viento le sacó las botas, salieron disparadas como si fueran proyectiles y quedó con los pies descubiertos. Y lógico, él tenía su traje de aviador, pues, la chaqueta aquella de cuero que es tan icónica que uno ve en las fotos, tenía su casco de cuero con sus gafas aquí encima, lo que uno habitualmente conoce y mucho más de aquella época, que eran casi que como símbolos de los pilotos, esto de que les estoy hablando. Y naturalmente los guantes. Lo cierto es que, de acuerdo con esto, estuvo 3 horas inconsciente, yaciendo en la nieve. Y por fortuna para él, vino a plomo y había unos abetos, o pinos pues que llaman, y al llegar a los abetos, estos le sirvieron como de amortiguador y ralentizaron el resto de su caída, ya faltando unos cuantos metros para tocar tierra.
y afortunadamente cayó sobre un colchón de nieve, porque había estado nevando profusamente, era marzo, digámoslo, que era, es decir, acababa de comenzar la primavera, pero todavía era invierno, pues, es decir, oficialmente había comenzado la primavera, pero los efectos todavía eran de invierno. Entonces había caído mucha nieve, 46 milímetros o centímetros de nieve, en todo caso una capa lo suficientemente mullida para servirle de amortiguador. Eso le salvó la vida. Primero, los árboles que ralentizaron su caída, y luego lo recibió este colchón de nieve. Y cuando él despertó, tenía un fuerte dolor de rodilla y lógicamente que ya tenía los primeros síntomas de hipotermia. Lógico. Con una ventisca feroz además. Y entonces él, cuando se despertó, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Pero que no podía reprimir las ganas de fumar que tenía. Buscó y encontró pues su encendedor o yesquero, encontró sus cigarrillos, se prendió un cigarrillo. Dijo, no, yo no me puedo quedar aquí. Es peor que me atrapen, que me hagan prisionero, porque aquí me va a morir. Si no me mató la caída, me va a matar la hipotermia. Y en la dotación de estos tripulantes de estas aeronaves, siempre va un pito. Este pito es cuando es el caso de paracaidistas y que son lanzados en la noche, como ocurrió cuando el día D, después del 6 de junio de 1944, es para que al tocar tierra puedan tocar el pito y escuchar las respuestas de los demás para poder ubicarse y saber a qué distancia está de sus compañeros. En este caso, este pito es de supervivencia específicamente. Entonces él empezó a pitar con todos sus pulmones, con toda la potencia. Al momentico, llegó una patrulla de un grupo llamado el Volkssturm, que era algo así como una patrulla que estaba siempre inspeccionando todos los terrenos para ver dónde estaban o terroristas, saboteadores o espías o soldados caídos. Pues la patrulla de Volkssturm lo encontraron. Y lo encontraron fumándose su cigarrillo. Cuando llegaron y lo recogieron, él se desmayó. Y luego despertó en un hospital. Y estando en el hospital, cuando recuperó el conocimiento, el médico que lo estaba examinando le dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Porque los de la Volkssturm asumieron que era un espía. Cuando el médico le preguntó, él se medio hizo entender diciendo, no paracaídas. Es que no había tenido un paracaídas, que cayó, pero no sin paracaídas. Y el médico dijo, está loco. Entonces, después de curarlo y demás y ver que pues, no tenía ninguna herida de consideración, aparte de la torcedura pues, de la pierna que lo dejó muy inflamado, pero no hubo ni fracturas ni nada, y las escoriaciones lógicas, lo mandaron a un campo de prisioneros llamado Dahlak Luft, cerca de Frankfurt. Allá lo cogieron la Gestapo, las SS, le hicieron todos los interrogatorios del mundo, que para quién espiaba, que porque estaba espiando. No, hombre, yo caí de un avión. Me vas a decir mentiras. Eso no te lo vamos a creer nunca. Sin paracaídas, sí. ¿Y que no te pasó nada? Sí, no. Pasaron los días y lógicamente que a él le iban a hacer un juicio por espía. Y él les decía, no, que yo caí en un avión, caí de un avión. Sin paracaídas, no. Lo cierto es que entre los que lo custodiaban a él, había un teniente llamado Hans Feidal, que era teniente de la Luftwaffe y estaba familiarizado, obviamente, con los aviones y pertenecía a la Luftwaffe. Entonces, como que le cayó en gracia
este Nicholas Alcmeid, le dijo, dígame la verdad. Le dije, es cierto. En esas se dieron cuenta que un avión de las características que él describía había caído cerca. Entonces Alcmeid convenció a Feidal para que fuera al avión y verificara que en efecto allá estaba su paracaídas o estaba lo que quedaba del paracaídas. Conformaron un pequeño destacamento, lo llevaron hasta el avión. De acuerdo con las descripciones de Alcmeid, era exactamente lo que él les había dicho. Trajeron algunos de los herrajes que tenían que ponerse para poder saltar y casaban perfectamente con los que él había descendido y que todavía tenía. O sea que sí eran los que le pertenecían a él y a su paracaídas. Después de ires y venires y de muchas discusiones y de todo el trabajo que hizo Hans Feidal con la recopilación de todas las pruebas de que en efecto, porque llevó, pues me imagino yo que quedó algún trozo del paracaídas y lo llevó y lo mostró y los herrajes y todas esas cosas que se lo midieron y dice que todavía estaban atadas con el cordel. Lo cierto del caso es que le creyeron por fin. Y entonces, ya lo que se suponía que habría de ser un consejo, fue en objeto de admiración. Anularon esa petición de consejo de guerra, de juicio que le iban a hacer. Y todo el mundo ya lo miraba, era como un renacido, como un milagro, que de hecho tenía que serlo. Y entonces, una vez que se pudo corroborar todo esto, sus mismos compañeros de prisión, porque al poco tiempo, ya en 1945, él estuvo ese resto del 44 en ese campo de concentración de Dalag Luft. Y en el 45 fue liberado. Sus compañeros y algunos de la Gestapo que habían pues estudiado mucho el caso, le metieron en una Biblia una especie de declaración en la que corroboraban que él era un milagro, que lo que había dicho era cierto. Y entonces le dieron este documento que decía: las autoridades alemanas han investigado y comprobado que las declaraciones del sargento Alcmeid, número 143-1537, que era su número de identificación dentro de su destacamento, de la Real Fuerza Aérea, dijo, las declaraciones del sargento son ciertas en todos sus aspectos. O sea que realizó un descenso de 6.000 metros sin paracaídas y aterrizó sin sufrir heridas. Su paracaídas había ardido dentro del avión. Aterrizó en la nieve entre unos abetos. Corroboración atestiguada por el teniente de aviación H.J. Moore, oficial superior británico, el sargento de aviación R.R. Lamb, y da su número también de identificación, el sargento de aviación T.A. Jones, 411 suboficial superior británico, fecha 25 de abril de 1944. Este certificado se lo entregaron dentro de una Biblia. Pues bien, Alcmeid salió ileso de esto, pudo reanudar su vida normal, se retiró del servicio, fue retirado del servicio, pero al final de cuentas terminó la guerra, ya concluyó su misión ahí. Se asume que quedó por fuera del ejército. Y si esto fuera poco, la historia no termina de esta manera. Imagínense ustedes que empezó a trabajar en una fábrica de productos químicos en la localidad de Loughborough, en Inglaterra. Y tiempo después de haber empezado a trabajar allí, imagínense ustedes, una viga de acero de 100 kilogramos de peso le cayó encima. Lo sacaron de ahí creyendo que estaba muerto de debajo de la viga, pero solo sufrió una pequeña herida en la cabeza, superficial por demás. Y en otra ocasión, como era una fábrica de productos químicos, quedó empapado de ácido sulfúrico. Le cayó encima
una buena cantidad de ácido sulfúrico y no le pasó nada. Y bueno, ya son 3. La viga de 100 kilos, el salto en paracaídas desde 6 kilómetros de altura, no le pasó nada en ninguno de los 2 casos. Con el ácido sulfúrico tampoco le pasó nada. Y tiempo después sufrió una descarga eléctrica que lo arrojó a un hoyo donde respiró gases de cloro durante 15 minutos, lo cual es a todas luces imposible que pudiera resistir eso, como el haber sido bañado con ácido sulfúrico sin que le hubiera ocurrido nada, como que le caiga una viga de 100 kilos encima y no le ocurra nada. Si esto no es un milagro, entonces díganme qué es. Afortunadamente, él vivió para contarlo. Y después de ayudar a escribir o de contar la historia para que escribieran un libro sobre su caso, este murió apaciblemente en 1987. Murió en su cama. Es un caso extraordinario. Y ahí es donde uno se pregunta, como cuando vi la película En busca del soldado Ryan, en la que cuando Tom Hanks, que es el protagonista, queda aturdido por una bomba que prácticamente es el momento de su muerte, le dice al soldado Ryan, al que salva, le dice: ojalá que haya valido la pena esto. Y recuerden que la película termina, ¿no? Que pues creo que la han visto. Terminan preguntándole ya al soldado Ryan, muy anciano, si valió la pena. Y le hace un recuento de su vida y dice: valió la pena. Porque lo que hice posteriormente fue conformar una linda familia y ser un ciudadano útil. En el caso de Alkmaid, uno se queda preguntando, ¿para qué una persona en circunstancias como estas recibe tantas oportunidades? Tiene que ser porque su misión en la tierra debe ser muy edificante para los demás, y no tiene que ser con gestos grandilocuentes, sino con pequeñas acciones en su quehacer diario. Y yo creo que esto nos deja como una lección. La lección es: ¿cuántos de nosotros hemos recibido segundas oportunidades? Yo las he recibido, segundas oportunidades, en varias ocasiones. No digo que en todas me he visto en trance de muerte, pero sí en circunstancias muy críticas. Siempre me he preguntado para qué. Y siempre he concluido que, independientemente de lo que haga, es que aquello que haga lo haga de la mejor manera posible y que pueda ayudar al mayor número posible de personas. Y si no al mayor número posible de personas, aunque sea un reducido número de personas, sí por lo menos que lo que haya hecho haya impactado sus vidas para bien. Y yo creo que esa es la misión. Y yo creo que es algo que todos, con seguridad, que alguna vez nos hemos visto en calzas prietas y hemos recibido una segunda oportunidad de Dios, del universo, de quien sea. Y que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Pues bien, quería contarles esta historia. Es una historia que a mí, cuando la leí, me sacudió. Y que por lo demás no es la única de personas que han saltado sin paracaídas y han sobrevivido. Hay otros casos que alguna vez contaré. Pero por lo pronto, lo que me queda claro es la lección de que la vida tiene sentido en la medida en que uno puede ayudar a otros, puede servir a otros.
y que es lo que yo concluyo que pudo ser la vida de este Nicholas Alcmeid. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y nos vemos en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.